Vamos a comenzar esta reunión donde se ha de anunciar el Evangelio, cantando dos estrofas del himno 416. 416. La primera estrofa de este himno dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. El coro dice: en la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. La estrofa número 2 dice: en una cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Cantemos entonces las dos primeras estrofas de este himno 416. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Oremos. Glorioso Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos elevamos a tu divina presencia, glorificando tu divino nombre. Y en esta hora solemne donde se han de anunciar las buenas nuevas de salvación, invocamos la guía tuya, la manifestación de tu gracia para las personas que están presentes en la reunión que no son salvas aún. Te pedimos, Padre amado, que el Espíritu Santo se mueva con libertad y aplique la palabra que ha de ser leída y explicada profundo en el alma de ellos, para que vivan la más hermosa experiencia de su vida, la salvación de sus almas. Encomendamos delante de ti la reunión. Te pedimos, Padre amado, que todo sea guiado por ti. Te lo pedimos dejando todo en tus manos en el nombre y los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tener unas lecturas de la bendita palabra de Dios. Vamos a abrir las Biblias en la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos. Primeramente, vamos a leer en el capítulo 3, versículo 22. El final de este versículo dice: porque no hay diferencia. Y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en esta misma epístola, pero ahora en el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y una última lectura en la epístola a los Hebreos, capítulo 9. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Leamos el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta acá esperando la bendición del Señor. Expresamos nuestra complacencia por su presencia acá. Y a usted, amigo, a usted, amiga, que no tiene la salvación aún, que no goza de seguridad eterna, nos complace su buena decisión de venir a escuchar el mensaje del Evangelio. Esta puede ser, y lo deseamos de todo corazón, la inolvidable noche de su salvación. Hemos leído 3 porciones de las Escrituras. La primera, allí en Romanos, dice: no hay diferencia. Queremos puntualizar esta expresión. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando se dice no hay diferencia, es porque no hay señalamiento alguno para nadie en particular. Es tajante la Escritura cuando dice todos pecaron. Esa es la condición nuestra condición natural de seres humanos. Hemos pecado delante de Dios y por ello estamos destituidos de su gloria. Cuando venimos al mundo, traemos la mancha del pecado. Pecado originado allí en el Edén por nuestros primeros padres. Y nosotros venimos de ese linaje adámico, linaje que pecó, raza que cayó. Por ello el pecado nos alcanzó también a nosotros. Y la Escritura, repito, es tajante, es puntual. No hay diferencia y dice todos pecaron. Por supuesto que el mundo social establece patrones y señala al delincuente como el que es pecador. Señala al que está incurso en negocios ilícitos,
sea cual sea, ese es el pecador. Señala al que está atrapado por los vicios y se dice, ese es el pecador. Pero ese concepto humano es rebatido totalmente por la palabra de Dios. Dios es el soberano y Él dice no hay diferencia. De manera que no podemos señalarnos unos a los otros. Nadie puede decir tú sí y yo no. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio no es un mensaje grato a los oídos del hombre en su condición natural, porque no es agradable escuchar que le digan a uno que es pecador, que está destituido de la gloria de Dios. Todos en su pensamiento común, lo que ha establecido el mundo en sus patrones, piensan que al morir van al cielo. Nadie dice, voy a morir y voy para el infierno. Voy a morir y voy al cielo. Y se muere alguien y dice, está allá en el cielo, está en la presencia del Padre Celestial. De manera que no es grato cuando se escucha que la cosa no es así, que somos pecadores y ese pecado nos ha separado de Dios. Estamos, como hemos leído, destituidos de la gloria de Dios. Pero el Evangelio es un mensaje hermoso que trae la mejor de las noticias. Por eso el Evangelio no es otra cosa que buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas, buenas noticias. Hemos leído en la segunda referencia que tomamos en Romanos, que el apóstol inspirado dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. Ah, qué buena noticia. La primera es desagradable, es ingrata. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios en nuestra condición natural. Ah, pero aquí está la contraparte. Aquí está manifestada la misericordia de Dios. El Evangelio, que no es como la gente cree, una religión más. No lo hemos invitado para pedirle que cambie de religión. Esa no es la idea. Si así fuese, le estamos engañando. Le hemos invitado para que usted escuche la mejor de las noticias. En el Evangelio, que no es otra cosa que hablar de la obra redentora de Cristo, que es un mensaje centrado en la persona del Señor Jesucristo. Por eso se dice que es un mensaje cristocéntrico, porque Cristo es el centro del Evangelio, es la esencia del Evangelio. Su obra redentora consumada en cruz, su sangre derramada que limpia a todo pecador de todos sus pecados, de todos, absolutamente todos. No importa el color, como la gente califica los pecados, ni importa la cantidad. Todos, absolutamente todos, pueden ser perdonados por una decisión de fe en la persona del Señor Jesucristo. El único nombre bajo el cielo con la autoridad de perdonar pecados. Es poder de Dios, pero escuche, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Generalmente se dice, Cristo murió por todos. Bueno,
En Él hay suficiencia para salvar a todos. Pero aquel que no cree está rechazando al Hijo de Dios y entonces por Él no murió. En Él no hay desperdicio. En su sangre no hay desperdicio. A todo aquel que cree hay que creer. Y al creer, entonces este poder que viene de Dios hace la obra en su alma. Y hay una garantía eterna de salvación. Entonces sí se puede decir con júbilo, si muero, voy para el cielo. Porque no depende de usted, ni depende del que le habla, porque no podemos hacer nada por usted. Depende de la obra que Cristo consumó de manera perfecta en la cruz, en el Calvario. Depende de su victoria sobre la muerte y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, porque Él resucitó y su resurrección justifica plenamente al pecador arrepentido. Por eso hemos leído, justificados por el Señor. Pero hemos leído también que está dado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto, apreciados oyentes que no son salvos aún, pone un peso de inmensa responsabilidad sobre usted, porque hay un límite. Hay un límite a la gracia divina. Hay un tiempo en que la oportunidad se corta. La muerte. No dice la Escritura que después de la muerte hay nuevas oportunidades, como el mundo establece. Hay muchos que dicen, bueno, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, porque después que muera, mis familiares, con muchos actos religiosos, acciones litúrgicas, muchas plegarias, muchas rogativas, me van a llevar al cielo. Pues no, eso es una mentira diabólica que practica el hombre y que riega tristemente el hombre en su ignorancia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y qué pasa con el creyente? Si usted cree esta noche, ¿habrá juicio para usted? Su juicio ya lo pagó Cristo en la cruz. ¿Usted cree en Él? Cuando Cristo fue a la cruz, Él estaba cargando el pecado, como hemos leído, de muchos. De muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los creyentes en Él. Esos pecados los cargó Él. Y el juicio que merecía esa persona cayó sobre Cristo. De manera que ya no hay juicio para Él, porque Cristo pagó por Él. Cristo ocupó su lugar. Queremos en esta noche que usted comprenda esto, que es pecador y que está destituido de la gloria de Dios. Que en el Evangelio hay una gran oportunidad para usted, porque es poder de Dios para salvación si usted cree. Pero también hay un gran riesgo. Si usted muere sin creer, tendrá que enfrentarse inexorablemente al juicio de Dios. Y ese juicio es de condenación. La sentencia es inevitable. Echado en el lago de fuego por los siglos de la eternidad. Que esa no sea su experiencia. Viva usted la hermosa experiencia de ser salvo en esta noche. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. La sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Que el Señor prospere su divina palabra. Amén.
Vamos a cantar 2 estrofas del himno 46 para continuar. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador. La segunda estrofa dice: aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio. La primera y la segunda del 46. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador, y quien en Cristo crea de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo crea de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio según San Juan. Evangelio escrito por el apóstol Juan. Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 13. Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el capítulo 12, versículo 27, hablando el Señor, dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Un versículo más en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él tenía claridad de todo lo que tenía que hacer. Todo en absoluto. Y de hecho, la Escritura nos dice que todo el plan de la redención estaba hecho por Dios aún antes de la fundación del mundo. Quiere decir que, por ejemplo, cuando el rey Salomón, hombre muy sabio, llegó a decir: todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de hombre, aún en medio de toda el esplendor y hermosura que había en el Edén y toda la paz y la comunión, el Señor sabía que Adán iba a pecar y que él tendría que venir a este mundo a deshacer ese error. Él tenía claridad. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él también sabía que estaba creando aquel ser que luego iba a fructificar y a multiplicarse y a crecer en lo que hoy conocemos como la humanidad. Y esa humanidad se iba a rebelar contra Él, porque, como usted ha escuchado,
El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no es solamente esa simiente de pecado que heredamos de Adán, es que nosotros también hemos ofendido a Dios. Nuestros hechos le han ofendido. Y decíamos en días atrás que la ofensa más grande que uno puede ver en el hombre y la mujer en este mundo es negar que es pecador, porque está diciendo que Dios es mentiroso. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y una de las cosas que muestra la simiente de pecado en la humanidad es su orgullo y vanidad. Una persona que se niega a aceptar su condición de pecador es porque está aferrado al orgullo. No querer aceptar que está en una situación muy mala en la presencia de Dios y empieza por distintos artilugios tratando de agarrarse de aquí o de allá y justificarse por ti mismo. Pero ¿sabe usted? Cuando usted llegue a la convicción, a la claridad de la necesidad de buscar a Dios, usted se va a encontrar con un Dios infinitamente santo. Y cuando usted se compare con ese Dios inmaculado y perfecto, usted terminará diciendo, como dijo el profeta Isaías: ay de mí que estoy muerto. Él podía ver la santidad de Dios llenando el templo y aquellos seres celestiales cantando la santidad del Señor. Y él decía: ay de mí que estoy muerto. Es que cuando uno puede ver, cuando uno llega a tener ese entendimiento, y eso no es un entendimiento espiritual, intelectual, es espiritual. Eso se obtiene cuando la persona decide humillarse en la presencia de Dios, decide buscarle con sinceridad, y la única forma de llegar al conocimiento de ese Dios excelso es a través de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre el oído, nos permite entender de esa necesidad de Dios. Mire, pero el Señor Jesucristo sabía todo aquello y vino a este mundo. Él dice en la Escritura: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estando en aquel sitial de honor, Él decidió venir a este mundo, y donde durante toda su vida tuvo claridad de lo que tenía que hacer. Él sabía que a fin de llevar muchos hijos a la gloria, Él tenía que padecer por los pecados de todo y cada uno de nosotros. Él lo sabía. Mire, lo que sucedió en la cruz no fue un accidente. Lo que sucedió allí en la cruz no fue algo que le llegó a Él de sorpresa. Él sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Él tenía toda claridad. Él dice: ahora ha llegado la hora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No. Él afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. El profeta dice, lo afirmó como un pedernal. Él enmudeció. Él cayó. Él no se defendió. Cuando fueron a prenderle, usted lo puede encontrar aquí mismo en este evangelio según San Juan en el capítulo 18. Iba Judas con aquella turba a prender al Señor. El Señor le salió al encuentro. El Señor le salió al encuentro y le dijo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Él dijo: yo soy. Él no se escondió. Él sabía que había llegado la hora. Era necesario que en aquel momento Él padeciera. Y Él se angustiaba por eso. Se turbaba su alma.
Dice aquí mismo en el capítulo 13 que se estremeció en espíritu cuando vio, ya llega el momento en que Judas le había de entregar. Él se estremeció en espíritu. Y él dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Él tenía claridad. Pero ¿sabe usted algo aquí hermoso? Él dice, a los que amó, los amó hasta el fin. ¿Sabe por qué él no se volvió atrás? Porque él se mantuvo firme. Porque él se entregó voluntariamente. Porque él no se defendió cuando estaba siendo prendido. Pedro sacó una espada y dice que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Tal vez era otra cosa que quería cortar Pedro. Ahí el hombre estaba en todo ímpetu. Él lo detuvo, le dijo, no, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Él tenía que padecer por nuestros pecados. Él no se defendió. Él no buscó defensa. Y brutalmente los hombres arremetieron contra él. Dice que como fuertes toros de Basán, como perros, cayeron sobre él como una presa. Toda la maldad humana allí se desbordó, pero él dijo que había llegado la hora de las tinieblas. Que había llegado la hora de las tinieblas. Él se entregó a todo aquello. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Todo lo hizo por amor. Esa es la obra más excelsa de amor. El unigénito Hijo de Dios, muriendo por nosotros viles pecadores. Mire, cuando uno llega a ese entendimiento, uno termina repitiendo las palabras de Charles Wesley. ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Él murió por mi culpa. Él tenía que morir por mis pecados para que yo pudiera obtener salvación y vida eterna. Él murió por sus pecados, ¿sabe? Sus pecados agravaron su dolor en la cruz. Y cada vez que usted le rechaza, está mostrando su dureza, está mostrando toda su crueldad, como aquellos hombres. Aquellos le golpeaban, pero tu indiferencia es un golpe más fuerte para el Señor. Eso golpea al Señor. Y aún así, Él te da una nueva oportunidad. Él permite que una vez más se abran las puertas de este local para que se anuncie el Evangelio y tú vengas y le escuches. Aún cuando por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, has venido atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, pero aún así Él te ama y te vuelve a ofertar la salvación de tu alma. Es que a los que Él amó, los amó hasta el fin. Él no se volvió atrás. Y así como estuvo dispuesto a morir allí en la cruz, Él hizo la obra perfecta de la redención. Mire, esa obra de la cruz, como hemos leído, para muchos eso es locura. Y otros lo toman como simple acto religioso. Un acto de religión asociado a un hecho religioso. Para otros es simplemente un hecho histórico. Pero sabe usted, como dice aquí, para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque un día cada uno de nosotros llegamos a los pies de la cruz, aceptamos que éramos sus pecadores perdidos. Usted ve aquí este corazón, mire este corazón así, ese es un corazón quebrantado allí, aceptando. Cristo murió por mí, Él murió por mis pecados. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo.
Mire, allí a los pies de la cruz, todos los que hemos alcanzado salvación, hemos aceptado nuestra condición, pero también hemos aceptado que solo las virtudes de esa obra en la cruz me pueden salvar. Y entonces uno le recibe como Señor y Salvador, y aquí usted ve un corazón con una línea, un contorno rojo. Ese es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La obra de la cruz. Para muchos, locura. Ese se metió evangélico, se volvió loco. No, mire, la locura es la de este mundo, que va perdido hacia la eterna perdición. Aquí, el camino ancho, a sus anchas va el hombre en su pecado. ¿Sabe qué tiene que hacer el hombre para terminar aquí en el infierno, en el lago de fuego? Nada, seguir así como va. Indiferente, no tomando en consideración la obra del Señor, y terminará aquí. Pero ojalá usted sea de los que se paran aquí y ve a Cristo muriendo por sus pecados. Mire, Cristo no se volvió atrás. A los que amó, los amó hasta el fin. Pero hay algunos que llegan al entendimiento de esto, pero le tienen miedo al qué dirán. Le tienen miedo a los amigos, a no ser aceptado en los grupos sociales donde se mueven. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. ¿Por qué usted no ha aceptado a Cristo hasta ahora? Ya ha entendido que es un pecador perdido. Ya ha entendido que Cristo murió por sus pecados. Ya lo que le falta es tomar una decisión. La decisión del Cristo fue venir y morir. Y Él no se volvió atrás. Ahora está turbada mi alma, aún en medio de la turbación. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado a esta hora. Él no se volvió atrás. Mire, y usted ha llegado hoy a este lugar, a esta hora. Y usted sabe para qué ha llegado usted a este lugar y a esta hora. Para alcanzar salvación y vida eterna. ¿Usted cree que ha sido un acto casual el hecho de estar aquí escuchando el Evangelio? No. Es que Dios ha venido guiando todas las cosas para que usted sea nuevamente responsable del mensaje del Evangelio y crea. Y crea. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mire, cuando llegó la hora del Cristo a hacer la obra de la redención, Él murió. Él se entregó. Y cuando se cumplió la hora de que Él tenía que entregar su vida, porque Él dijo, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la profecía decía que entre las 2 tardes tenía que morir el cordero. Y así fue, a las 3 de la tarde Él dijo, consumado es. Y luego entregó el Espíritu, expiró. Él entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Las rocas se partieron, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cuando estaban todos los religiosos matando al Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios había muerto por nuestros pecados en el momento justo. Y conforme a la Escritura Él murió, y conforme a la Escritura Él resucitó. 3 días, 3 noches. El día primero de la semana, después de la Pascua, el día de las primicias, porque Cristo fue primicia de los que resucitaron. Primicia de los que durmieron fue hecho. Él resucitó cabalmente, a la hora exacta. Y a la hora exacta, según el plan de Dios, Él vendrá a buscar a su pueblo.
Y en la hora exacta del plan de Dios, Él reinará y pondrá todo en orden. Y aquellos que no creyeron en Él encontrarán esta puerta cerrada. Cerrada. No habrá más oportunidad. Y tendrán que venir aquí al trono blanco. Y entonces ya la obra de la cruz no tiene efectos en ellos, ya no hay posibilidad, ya no hay esperanza. Aquí ellos tendrán que venir y pagar por sus propios pecados. Todo se cumple esa hora. Pero tu hora hoy es de salvación. ¿Qué vas a hacer? Hoy no es mañana. El mañana es incierto. El mañana, dice un himno, es la voz de Satán. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Que el Señor prospere su palabra. Amén. ...529 dice: mi Redentor murió en la cruz. Por pecadores todo Él pagó. Quien le reciba no temerá. Ya sus maldades Jesús perdonó. El coro dice: cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. La primera y segunda estrofa, primera y segunda estrofa. Mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo el pagó. Quien le reciba no temerá, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve Que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. A los peores Él salvará, como promete, sí lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna dará el Señor. Cuando Dios la sangre ve, el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. vamos a leer en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1. Gracias por venir. Isaías, capítulo 1, versículo 5. Dice así la Escritura: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Allá en Job capítulo 14, versículo 4, hay una pregunta. La pregunta allí es, ¿quién hará limpio a lo inmundo? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un hombre preguntó, ¿sanaré de esta mi enfermedad? Él supo que estaba enfermo. Y como todo aquel que está enfermo, anhela volver a estar sano. ¿Sanaré de esta enfermedad? Isaías es el predicador. Dios le dio un mensaje a Isaías. Isaías lo tiene que proclamar. Y el mensaje que Isaías, el profeta, está proclamando es un mensaje. Si bien es cierto, por un lado, describe la condición de la nación de Israel. La nación de Israel se parece mucho a nosotros. Ellos se rebelaron contra Dios. Dios había hecho milagros poderosos en la vida de ellos. Ellos habían visto el poder de Dios actuar. Cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, donde estaban esclavizados. Y muchas veces ellos le dieron las espaldas a Dios, se rebelaron contra Dios. ¿A quién se parece en esta noche? Quizás usted va a decir, yo no me parezco a ellos, eso eran ellos, pero yo no soy como ellos. Amigo, amiga, el diagnóstico de Dios. Él miró abajo para ver si había alguno bueno. ¿Y sabe qué? No halló a ninguno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo queda usted? ¿Cómo quedo yo delante de Dios? En el capítulo 1, Isaías ve a la nación como un hombre enfermo. Pero un enfermo en un estado de gravedad. Es como aquel enfermo que está
terapia intensiva. Que está entre la muerte y la vida. Si usted no tiene a Cristo, amigo, queremos decirle que usted se encuentra en este camino. Y delante de Dios usted está mal. Aunque usted se acueste y antes de acostarse usted repita lo que ha escuchado de otros. Yo con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Pero ¿cómo va su vida en el día? Hemos escuchado lo que dijo Isaías, el mismo predicador. Reconoce, él lo dice, todos nosotros nos descarriamos. Isaías 53. Él dice toda cabeza, no dice alguno. Él dice toda cabeza está enferma. Deje de pensar como ha venido pensando y reconozca esta noche de una vez y por todas que es un pecador y que es un pecador perdido, que está en el camino ancho rumbo a una condenación. Esto era el tremendo mal de la nación de Israel, que ellos no querían reconocer su condición delante de Dios. Isaías, el mismo profeta, habiendo experimentado ahí en el capítulo 6 la presencia del Señor, como hemos escuchado, él tuvo que decir, ¿ay de nosotros? No, él dijo, ¡ay de mí! Es lo mismo que dijo allá en Isaías 53. Él dijo, todos nosotros. Es un cuadro universal. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Pero de lo universal, él va a lo personal. Y él dice, cada cual se apartó por su camino. Y él tiene que decir, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sin duda alguna, Dios amaba a la nación de Israel y por eso los disciplinó. Les castigó muchas veces. Hace muchos par de años visitamos a una señora y a su hija. La hija tenía cáncer recién y una hermana nos pidió el favor de visitar a la madre y la hija, para que le hablásemos del Evangelio. Y fuimos, y allí estuvimos sentados y hablando con ellas un rato, y en un momento comenzamos a hablarles del Evangelio. La mamá estaba muy sonriente, como si nada estuviese pasando en la vida de su hija. Y entre un chiste aquí, otro allá, después nos sinceramos y le preguntamos, señora, ¿hay algo en su hija que usted odia?
Y ella la miró y le dijo, no. Sí, hay algo que su hija tiene que usted odia. Y la hija se volteó y le dijo, mamá, mi enfermedad. La señora cambió instantáneamente la actitud. La sonrisa se le convirtió en tristeza. Ella sin duda alguna tuvo que reconocer, sí, yo le amo a ella, pero aborrezco esa enfermedad que ella tiene y cuanto anhelaría no haberla conocido. Porque la enfermedad, como ustedes saben, todo cáncer, uno piensa siempre, en la mayoría de los casos, cáncer, uno piensa en la muerte. Y ahí estaba la señora, ya estaba llorando. Y le dijimos con mucho cariño, ¿sabe? Dios es así. Dios ama al pecador. ¿Y cómo demostró Dios que nos amaba? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más demostración, amigo, quiere usted saber del amor de Dios? Estaba mirando ese versículo ahí arriba. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y me preguntaba, ¿por quién padeció el Señor Jesucristo allí en la cruz? ¿Por quién padeció? ¿Por quién? Los que no son salvos siempre dicen, por todos. Pero cuando uno recibe a Cristo, cuando uno arrepentido al pie de la cruz, recibe a Cristo como Salvador personal, uno termina diciendo, Él murió por mí. Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿De quién? Por mis pecados, tus pecados. El justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos al cielo, al cielo. Es una maravilla, amigo, amiga, que Él haya venido a este mundo y que Él se haya hecho hombre. Que Él haya estado aquí en este mundo es una maravilla que no sabemos explicar, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se sabe otra maravilla? Porque Dios le dijo a Job, detente Job, y considera las maravillas de Dios. Y otra maravilla es que pecadores que han entrado por esta puerta vayan al cielo. Hay millones de almas que ya están con Cristo, porque si este corazón blanco aquí, con este borde rojo, como hemos escuchado, representa al pecador arrepentido, limpiado por la sangre de Jesucristo, este corazón aquí arriba representa el alma, el pecador en el cielo. Ese pecador que arrepentido recibió a Cristo está en el cielo. ¿Sabe? Me maravilla al pensar que un hombre, el que murió junto a la cruz, el malhechor, se convirtió al Señor.
y es una maravilla que su alma está en el cielo. Como hemos cantado, a los peores Él salvará. Como promete, así lo hará. Si el Señor perdonó y limpió a el malhechor que murió junto a la cruz, me pregunto en esta noche, ¿no podrá Él salvarle a usted y perdonarle a usted sus pecados? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Te irás esta noche otra vez sin Cristo? Como a veces cantamos, otra vez el Evangelio escuchaste, pecador, otra vez la voz de Cristo te ha hablado con amor. Ven creyendo, ven creyendo. Ven a Cristo y vivirás. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la ruina por el pecado. Pero quiero terminar citándoles en Isaías 53. Hay un remedio para la enfermedad del pecado. Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó Él, ¿quién? Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un remedio para la enfermedad del pecado y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La muerte de Cristo ahí en la cruz, su muerte en la cruz, nos ha dado el remedio para la enfermedad. Su muerte y su sepultura y su resurrección es la garantía de que podemos tener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, porque Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Termino porque no solamente podemos ver la ruina por el pecado, hay un remedio para la enfermedad del pecado, la sangre de Cristo. Pero Isaías 61 y 10, podemos considerar la responsabilidad. Tú decides por el destino de tu alma. La nación, dice Isaías, aquí dice, en gran manera me gozaré en Jehová, en el Señor. Mi alma se alegrará en Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Hay salvación, pero usted debe decidir. Decide esta noche recibir a Cristo y feliz para siempre será. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por los 3 mensajes. Rogamos que tú lo prosperes y no dejamos de rogar por cada persona aquí, que aún no es salva, que no es salvo, que esta noche puede decidir de una vez y por todas recibir a Cristo como Salvador e ir a casa con Cristo. Llévanos con todo bien y recibe nuestras gracias por tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 529, las 2 últimas estrofas. ¡Qué maravilla de gran amor! Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, goces eternos él disfrutará. 529, las 2 últimas estrofas, y después oiremos anuncios de interés. Muchas gracias y buenas noches. ¡Qué maravilla De gran amor! Cristo mostró por el pecador, el
que creyere, salvo será. Goces eternos él disfrutará. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. El juicio viene allí y estarás. No me detengas, ven a Jesús, que tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve, que el Hijo derramó, en la cual